Las delegaciones estadounidense e iraní se sentaron finalmente cara a cara en salones privados climatizados del Hotel Serena de Islamabad para negociar alto fuego que, según declaraciones públicas contradictorias de ambos lados, ya ganaron completamente, absolutamente. Estados Unidos declaró victoria total absoluta mediante conferencia de prensa transmitida globalmente. Irán declaró victoria total absoluta mediante comunicado oficial leído en televisión estatal, pero cualquier observador internacional mínimamente informado, con acceso a información verificable e independiente, conoce verdad incómoda, dolorosa, que ningún gobierno admitirá jamás públicamente bajo ninguna circunstancia. Ambos bandos perdieron devastadora e históricamente. Ambos mienten descaradamente, sistemáticamente, a sus poblaciones respectivas domésticas. Ambos fabrican narrativas propagandísticas elaboradamente diseñadas para salvar prestigio político doméstico desesperadamente, mientras realidad objetiva verificable contradice directamente cada palabra oficial pronunciada solemnemente. Y mientras estos dos gigantes geopolíticos regionales negocian laboriosamente términos técnicos de tregua mutuamente inaceptables, incompatibles, Israel continúa implacablemente bombardeando sistemáticamente niños palestinos y libaneses completamente inocentes con impunidad absoluta internacional. Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, se niega rotunda y públicamente de tener masacre infantil documentada porque literalmente se alimenta políticamente de sangre infantil, derramada para supervivencia política personal inmediata, evitando juicios por corrupción pendientes. Y estrecho estratégico vital de Hormuz permanece parcialmente bloqueado militarmente, paralizando economía comercial mundial, generando pérdidas económicas estimadas conservadoramente de 890 millones de dólares estadounidenses diariamente según Fondo Monetario Internacional. La delegación estadounidense llegó primero a Islamabad, capital pakistaní, el miércoles pasado mediante vuelo militar discreto desde base aérea en Qatar. Equipo negociador incluye subsecretario de Estado para Asuntos de Medio Oriente, director adjunto de CIA especializado en Irán, 3 asesores de seguridad nacional y equipo técnico de inteligencia. Se alojaron Hotel Serena, de 5 estrellas con seguridad extraordinaria, proporcionada por fuerzas especiales pakistaníes. La delegación iraní llegó jueves siguiente mediante vuelo comercial de Iran Air, escoltado por cazas pakistaníes F-16. Equipo incluye viceministro de Relaciones Exteriores, comandante adjunto de Guardia Revolucionaria, representante de oficina del líder supremo y 3 negociadores experimentados que participaron en acuerdos nucleares previos. Pakistán fue elegido como sede neutral por razones estratégicas múltiples. Mantiene relaciones diplomáticas funcionales con Estados Unidos, aunque tensas históricamente. Simultáneamente mantiene alianza profunda con Irán, compartiendo frontera de 900 kilómetros. Es aliado incondicional de China, que presiona tremendamente por resolución rápida para restaurar flujo petrolero a través de Hormuz, alimentando economía china. Islamabad acumuló experiencia mediando conflictos regionales, históricamente incluyendo disputas entre Arabia Saudita e Irán en años previos. Y crucialmente está geográficamente lo suficientemente distante de zona de conflicto para proporcionar ambiente neutral sin presiones inmediatas de actores regionales, excepto Israel, que envió equipo observador no oficial. Estados Unidos emergió de primera sesión plenaria, declarando triunfalmente mediante portavoz del Departamento de Estado que derrotamos completamente red terrorista iraní en toda región. Destruimos capacidad militar enemiga, reduciendo amenaza a mínimo histórico. Irán finalmente acepta todas nuestras condiciones fundamentales para alto fuego verificable. Hemos restaurado estabilidad a Oriente Medio y restablecido liderazgo estadounidense indiscutible. Nuestros aliados, especialmente Israel, pueden dormir seguros, sabiendo que amenaza iraní ha sido neutralizada permanentemente. Irán emergió de exactamente misma sesión plenaria, declarando victoriosamente mediante portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores que humillamos militarmente al gran satán estadounidense ante ojos del mundo entero. Demostramos definitivamente que Estados Unidos es tigre de papel, sin capacidad real de proyectar poder contra nación determinada, defendiendo soberanía legítima. Defendimos nuestra dignidad nacional exitosamente, infligiendo pérdidas inaceptables a imperio arrogante. El mundo islámico celebra, mientras imperio estadounidense colapsa irreversiblemente. Eje de resistencia permanece intacto, fortalecido y victorioso. Ambas narrativas son fabricaciones propagandísticas diseñadas para consumo doméstico. La verdad objetiva verificable contradice absolutamente ambas declaraciones triunfalistas simultáneas. Estados Unidos gastó aproximadamente 180.000 millones de dólares en operaciones militares durante 6 meses de conflicto intenso. Su credibilidad internacional como potencia hegemónica confiable sufrió daño posiblemente irreparable.
Aliados árabes tradicionales, especialmente Arabia Saudita y Emiratos, cuestionan abiertamente liderazgo estadounidense. Desaprobación doméstica de manejo presidencial del conflicto alcanzó 68% récord según encuestas independientes. Y objetivos estratégicos declarados inicialmente: destruir completamente capacidad nuclear iraní, eliminar Guardia Revolucionaria como fuerza efectiva y establecer régimen proestadounidense en Teherán, fracasaron absolutamente. Irán, por su parte, perdió 8 generales de alto rango de Guardia Revolucionaria, incluyendo sucesor designado del legendario Qasem Soleimani, asesinado en ataque con drones en Bagdad hace años. 7 comandantes regionales clave fueron eliminados mediante operaciones quirúrgicas israelíes con inteligencia estadounidense. Instalación nuclear de Natanz sufrió daño severo, requiriendo meses de reparación costosa. Economía iraní contrajo 12% durante trimestre conflicto activo. Inflación doméstica alcanzó niveles insostenibles, generando protestas callejeras en Teherán, Isfahán y Shiraz. Y objetivos estratégicos declarados: inicialmente expulsar completamente presencia estadounidense de región, destruir Estado de Israel y establecer hegemonía regional, fracasaron igualmente. Ambos gobiernos perdieron devastadoramente. Ambos mienten descaradamente. Ambos inventan victorias inexistentes, pero consecuencia más trágica de estas mentiras mutuas es que civiles inocentes continúan muriendo mientras líderes políticos protegen egos mediante propaganda barata. Israel, bajo liderazgo autocrático corrupto de Benjamin Netanyahu, representa obstáculo absolutamente insuperable, completamente infranqueable, para cualquier alto fuego genuino, duradero, verificable en región. Netanyahu declaró categórica e inequívocamente, mediante conferencia de prensa especialmente organizada en Jerusalén ante prensa internacional, que Estado de Israel no aceptaremos bajo ninguna circunstancia concebible, ningún alto fuego temporal o permanente, mientras jamás exista como entidad política militar organizada operando. Líbano debe estar totalmente excluido de cualquier negociación regional, porque Hezbollah constituye amenaza existencial directa e inmediata contra ciudadanos israelíes civiles. Continuaremos indefinidamente operaciones defensivas militares legítimas, protegiendo ciudadanos israelíes inocentes contra terrorismo islámico radical fundamentalista. El mundo civilizado debe comprender claramente que Israel nunca jamás negociará desde posición de debilidad percibida, ni aceptará condiciones diplomáticas que comprometan remotamente seguridad nacional soberana. La masacre documentada sistemática continúa sin pausa aparente ni remordimiento moral visible. 340 civiles palestinos y libaneses completamente inocentes fueron asesinados brutalmente durante última semana, solamente según organizaciones de derechos humanos independientes verificando cifras. 180 de ellos eran niños menores de 15 años según UNICEF, confirmando identidades. Funcionando, fueron bombardeados deliberadamente, intencionalmente, violando flagrantemente todas las convenciones internacionales de guerra establecidas desde Ginebra. Escuelas refugio, claramente marcadas, fueron destruidas completamente, sepultando familias enteras, desplazadas bajo escombros de concreto. Campos de refugiados densamente poblados por civiles fueron atacados sistemáticamente con municiones explosivas proporcionadas directamente por Estados Unidos, marcadas claramente con códigos militares estadounidenses identificables verificables. La estrategia militar política israelí es transparentemente clara, evidente para cualquier analista regional honesto objetivo. Prolongar conflicto armado indefinidamente perpetuamente, porque guerra permanente constante beneficia a Netanyahu, políticamente doméstico, manteniéndolo firmemente en poder ejecutivo, evitando enfrentar juicios criminales por corrupción gubernamental, masiva, pendientes en tribunales israelíes. Excluir deliberadamente Líbano completamente de cualquier acuerdo regional, para mantener artificialmente Hezbollah como amenaza militar existencial, justificando presupuestos militares masivos anuales crecientes. Continuar matando niños palestinos civiles, sistemáticamente, metodológicamente, para desmoralizar población civil completamente y forzar emigración masiva, facilitando anexión territorial permanente de Cisjordania a Gaza. Sabotear activamente, coordinadamente negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, porque paz regional estable eliminaría justificación política para apoyo militar estadounidense incondicional y limitado. Mantener región entera permanentemente en estado perpetuo de guerra continua porque caos regional beneficia directamente expansionismo territorial israelí estratégico. Estados Unidos sorprendente y vergonzosamente aceptó completamente propuesta israelí unilateral de excluir totalmente Líbano de negociaciones de alto fuego regional.
Delegación estadounidense oficial presentó oficialmente a mediadores pakistaníes neutrales y chinos interesados, marco detallado de acuerdo diplomático que deliberada e intencionalmente omite completamente cualquier mención específica de Líbano nación soberana, Hezbollah, organización política o compromisos vinculantes israelíes de cesar inmediatamente bombardeos continuos contra territorio soberano libanés civil. Esta traición diplomática absoluta vergonzosa de Líbano representa capitulación política estadounidense cobarde ante presión organizada masiva del lobby pro-israelí AIPAC, que controla política exterior estadounidense de Washington, independientemente completamente de quien partido político ocupe temporalmente Casa Blanca presidencial. Irán rechazó inmediata, categórica y completamente exclusión deliberada del Líbano soberano. Portavoz oficial autorizado de delegación iraní negociadora, declaró enfática e inequívocamente públicamente que Líbano nación es parte integral, absolutamente inseparable, del eje histórico de resistencia regional antiimperialista. República Islámica de Irán, no abandonaremos jamás bajo ninguna circunstancia presión a Hezbollah, organización que ha defendido heroica y valientemente dignidad islámica regional contra agresión militar sionista expansionista durante décadas completas. Cualquier tregua regional negociada debe ser comprensiva, completa regional, incluyendo obligatoriamente cese inmediato incondicional, verificable de absolutamente todos los bombardeos militares israelíes contra Gaza, ocupada Cisjordania ocupada y Líbano soberano simultáneamente. República Islámica, no aceptaremos bajo ninguna presión internacional, acuerdo parcial selectivo diseñado deliberadamente para dividir estratégicamente y debilitar militarmente, resistencia unificada regional coordinada. Líbano, nación soberana, sufre consecuencias humanitarias devastadoras, catastróficas, de esta exclusión diplomática deliberada calculada. 2.300 civiles libaneses completamente inocentes han sido asesinados brutalmente desde octubre pasado, cuando el conflicto regional se intensificó dramática y súbitamente. 450 de ellos eran niños menores verificados. 1.200.000 personas civiles han sido desplazadas forzadamente, internamente, huyendo desesperadamente de bombardeos constantes incesantes israelíes. Infraestructura nacional crítica eléctrica portuaria y comunicaciones fue destruida deliberada sistemáticamente. Economía nacional, ya extremadamente frágil, previamente colapsó totalmente con desempleo nacional alcanzando niveles históricos récord insostenibles. Y comunidad internacional supuestamente civilizada observa pasivamente cómplice mientras Netanyahu ejecuta metódicamente genocidio de baja intensidad sostenida contra población civil libanesa, completamente indefensa vulnerable. El estrecho estratégicamente vital de Hormuz permanece parcialmente bloqueado militarmente por Guardia Revolucionaria iraní, generando consecuencias económicas globales absolutamente catastróficas, sin precedentes modernos. 40% exactamente del petróleo crudo mundial, que normalmente transita diariamente este canal marítimo crucial estratégico, permanece detenido bloqueado. Precios petroleros globales internacionales subieron 145% exactamente desde enero, cuando Irán implementó decisivamente bloqueo parcial selectivo como respuesta directa proporcional a sanciones económicas estadounidenses unilaterales y legales. Pérdidas económicas globales acumuladas totales alcanzan 890 millones de dólares estadounidenses diariamente, según estimaciones conservadoras calculadas de Fondo Monetario Internacional verificando. Seguros marítimos comerciales para tránsito arriesgado a través de Hormuz aumentaron 300% exactamente, haciendo comercio internacional prohibitivamente costoso e inviable. Cadenas de suministro global manufacturero están completamente rotas, fragmentadas, causando escasez crítica severa de productos derivados de petróleo en múltiples continentes simultáneamente. Consecuencias económicas secundarias se expanden geográficamente como ondas sísmicas devastadoras. Inflación doméstica se disparó mundialmente globalmente, afectando especialmente severamente economías emergentes vulnerables dependientes. Recesión económica global amenaza seriamente mientras bancos centrales nacionales luchan desesperadamente contra presiones inflacionarias contradictorias incompatibles. Europa continental enfrenta desabasto energético absolutamente severo crítico, con ciudadanos europeos protestando masivamente precios imposibles, insostenibles de calefacción doméstica y electricidad básica. Crisis alimentaria global emergente se desarrolla rápidamente, porque transporte internacional de granos agrícolas depende críticamente de combustibles derivados ahora prohibitivamente caros e inaccesibles. Mercados financieros globales bursátiles operan permanentemente en modo pánico extremo, con volatilidad extrema destructiva, destruyendo ahorros vitales de jubilados vulnerables y fondos estatales de pensión,
Irán mantiene firmemente bloqueo parcial estratégico como palanca principal de negociación geopolítica. Declaró formalmente que Estrecho Vital permanecerá cerrado, bloqueado, hasta que Israel detenga totalmente genocidio sistemático contra palestinos civiles y libaneses inocentes. Esta posición negociadora es absolutamente inflexible, no negociable, y respaldada militarmente por capacidad naval real, efectiva, de cerrar Hormuz totalmente si decidieran escalada militar adicional necesaria. Guardia Revolucionaria iraní desplegó estratégicamente baterías móviles de misiles antibuque avanzados Nor y Qader en islas estratégicas fortificadas Qeshm y Abu Musa, dominando geográficamente Estrecho completamente. Pueden hundir efectivamente cualquier petrolero comercial que intente tránsito no autorizado sin permiso explícito previo iraní oficial. Las mentiras específicas de cada lado merecen análisis detallado, porque revelan propaganda burda diseñada para engañar poblaciones domésticas. Estados Unidos miente descaradamente cuando afirma haber destruido capacidad militar iraní. Realidad objetiva verificable es que Irán lanzó más de 500 misiles balísticos exitosamente durante conflicto, alcanzando objetivos en Arabia Saudita, Emiratos e incluso bases estadounidenses en Irak. Sistemas de defensa antimisiles estadounidenses, Patriot y THAAD, fallaron interceptar más de 60% de proyectiles iraníes. Irán demostró capacidad militar real efectiva que Washington prefiere negar públicamente. Estados Unidos miente cuando declara que Irán acepta todas sus condiciones. Realidad es que Irán rechazó aproximadamente 80% de propuestas estadounidenses iniciales. Exigen levantamiento completo inmediato de todas las sanciones económicas. Rechazan inspecciones intrusivas de instalaciones nucleares. Insisten en derecho de enriquecer uranio hasta niveles que consideran necesarios. Demandan compensación financiera por daños económicos causados por sanciones ilegales según derecho internacional. Ninguna de estas demandas fue aceptada por Washington. Estados Unidos miente cuando afirma haber restaurado estabilidad regional. Realidad es que Oriente Medio está más caótico, inestable y volátil que cualquier momento desde invasión de Irak en 2003. Yemen permanece en guerra civil. Siria fragmentada entre múltiples actores. Irak políticamente paralizado. Líbano bombardeado diariamente. Palestina sufre genocidio. Arabia Saudita cuestiona alianza con Washington. Turquía persigue agenda independiente. No hay absolutamente nada estable en región actualmente. Irán miente igualmente cuando afirma haber humillado militarmente a Estados Unidos de manera decisiva. Realidad es que perdieron comandantes militares irreemplazables, con décadas de experiencia operacional. General Hussein Salami, segundo al mando de Guardia Revolucionaria, fue asesinado mediante ataque con drones en Damasco. Comandante de Fuerza Quds para operaciones en Irak, fue eliminado en Bagdad. Jefe de programa de drones militares, murió en explosión misteriosa en Teherán. Estas pérdidas humanas representan vacío estratégico que tomará años llenar adecuadamente. Irán miente cuando declara que defendieron soberanía exitosamente sin daño significativo. Realidad es que instalación nuclear de Natanz sufrió sabotaje severo, destruyendo centrifugadoras avanzadas de última generación IR-6 e IR-8. Daño requiere al menos 6 meses de reparación costosa y retrasa programa nuclear años. Instalaciones de investigación en Isfahán fueron infiltradas y documentos clasificados fueron robados, revelando secretos tecnológicos. Puerto de Bandar Abbas sufrió ataque con drones, destruyendo grúas esenciales para comercio. Irán exagera dramáticamente cuando afirma que Imperio estadounidense está colapsando irreversiblemente. Realidad es que Estados Unidos, aunque debilitado internacionalmente y cuestionado por aliados, no está ni remotamente cerca de colapso imperial. Sigue siendo economía más grande del mundo, con PIB de 25 billones de dólares. Mantiene alianzas militares más poderosas del planeta, mediante OTAN. Controla instituciones financieras globales como FMI y Banco Mundial. Domina tecnología militar avanzada, con décadas de ventaja sobre competidores. Reportes de muerte de imperio estadounidense son prematuros y propagandísticos. Pakistán, como anfitrión mediador, enfrenta desafío hercúleo de encontrar terreno común entre posiciones mutuamente excluyentes. Primera ministra Shehbaz Sharif reunió delegaciones por separado, intentando identificar áreas donde compromiso sea posible. Mediadores chinos trabajan discretamente bambalinas, presionando a ambas partes hacia acuerdo que reabra Hormuz, inmediatamente restaurando flujo petrolero vital para economía china.
Beijing comunicó privadamente a Teherán y Washington que continuación de bloqueo es inaceptable y que China espera solución dentro de 10 días o considerará alternativas no especificadas. Los obstáculos para acuerdo son formidables, posiblemente insuperables. Primero, Israel se niega categóricamente a detener bombardeos contra Gaza y Líbano. Sin cese de violencia israelí, Irán no aceptará tregua regional. Segundo, Estados Unidos insiste en excluir Líbano de negociaciones para complacer Netanyahu. Irán rechaza absoluta e inflexiblemente esta exclusión. Tercero, Estados Unidos ofrece solamente alivio parcial temporal de sanciones económicas. Irán exige levantamiento completo permanente inmediato. Cuarto, Estados Unidos exige inspecciones nucleares intrusivas inmediatas. Irán considera esto violación de soberanía nacional inaceptable. Quinto y más fundamental, confianza entre partes es absolutamente cero después de décadas de engaños mutuos. Estados Unidos violó acuerdo nuclear de 2015 retirándose unilateralmente bajo Trump e imponiendo sanciones máximas devastadoras. Irán respondió violando límites de enriquecimiento de uranio establecidos en acuerdo original. Ambos acusan al otro de mala fe crónica. Construir confianza suficiente para acuerdo duradero verificable requeriría años de implementación gradual de compromisos mutuos. Pero urgencia económica de reabrir Hormuz exige solución en días no años, creando presión insostenible sobre negociadores. Las próximas 72 horas determinarán si estas negociaciones producen algo sustancial o colapsan espectacularmente. Hoy viernes, delegaciones presentan posiciones iniciales formales a mediadores, identificando líneas rojas absolutas y áreas donde flexibilidad limitada existe. Sábado y domingo, equipos técnicos especializados trabajarán subcomités abordando temas específicos como verificación de cumplimiento, cronogramas de implementación y mecanismos de resolución de disputas. Lunes posiblemente se anunciará marco general de acuerdo o alternativamente colapso total de negociaciones cuando diferencias insalvables se vuelvan evidentes. Analistas independientes son uniformemente pesimistas sobre probabilidades de éxito. Brookings Institution publicó evaluación, concluyendo que estas negociaciones están condenadas desde inicio. Israel sabotea activamente cualquier progreso. Estados Unidos miente descaradamente a ciudadanos sobre victoria imaginaria. Irán miente a población sobre humillar enemigo inexistente. Mientras tanto, niños palestinos y libaneses continúan muriendo diariamente. Estrecho de Hormuz paraliza economía mundial. Nadie ganó esta guerra, todos perdieron devastadoramente. Pero ningún líder admitirá verdad, porque hacerlo requeriría rendir cuentas por fracasos catastróficos ante electorados justificadamente furiosos. Venezuela puede extraer lecciones valiosas observando esta farsa diplomática. Superpotencias mienten tan descaradamente como dictadores de países pequeños. Propaganda gubernamental cubre derrotas militares humillantes mediante narrativas triunfalistas fabricadas. Civiles inocentes siempre pagan precio más alto de aventuras militares decididas por élites políticas distantes. Mediadores neutrales son absolutamente cruciales para negociaciones exitosas. Presión económica mediante sanciones o bloqueos funciona como palanca de negociación real. Israel nunca jamás cumple treguas firmadas, porque supervivencia política de Netanyahu depende de guerra permanente. La predicción más probable para próximas 72 horas es colapso de negociaciones debido a obstinación israelí con 45% de probabilidad. Netanyahu simplemente se niega a detener bombardeos bajo cualquier circunstancia, porque hacerlo terminaría su carrera política exponiendo al procesamiento por corrupción. Escenario alternativo con 35% probabilidad es acuerdo parcial, excluyendo Líbano, que Irán rechazará inmediatamente forzando continuación de conflicto. Escenario menos probable, con 20% probabilidad, es tregua frágil temporal, que todas las partes violarán inmediatamente porque ninguna confía en otras y todas tienen incentivos políticos domésticos para continuar conflicto. El secreto sucio político que absolutamente nadie menciona públicamente abiertamente es que ambos gobiernos estadounidense corrupto e iraní autoritario necesitan activamente desesperadamente que guerra regional continúe indefinidamente. Presidente Trump necesita urgentemente distracción mediática masiva de crisis domésticas múltiples simultáneas, incluyendo tercer impeachment histórico y colapso económico interno amenazante. Conflicto militar externo une artificialmente país profundamente dividido contra enemigo común externo conveniente. Justifica políticamente gastos militares presupuestarios masivos anuales, beneficiando directamente complejo industrial militar corporativo que financia generosamente campañas electorales republicanas.
permite constitucionalmente declarar emergencia nacional temporal, expandiendo peligrosamente poderes ejecutivos presidenciales unilaterales. Irán teocrático, similarmente, necesita desesperadamente conflicto externo continuo para distraer efectivamente de protestas domésticas crecientes contra corrupción gubernamental sistemática rampante y miseria económica popular insostenible. Líder supremo Ayatollah Khamenei usa hábilmente amenaza estadounidense externa para justificar políticamente represión interna brutal y mantener guardia revolucionaria institucional leal mediante contratos gubernamentales lucrativos corruptos. Por eso, exactamente declaraciones públicas oficiales de ambos gobiernos contradicen sistemáticamente, consistentemente, acciones observables, verificables, objetivamente. Ambos declaran propaganda victoria imaginaria, mientras ambos perdieron militar y económicamente. Ambos afirman retóricamente querer paz duradera, mientras ambos sabotean activamente negociaciones diplomáticas. Ambos culpan exclusivamente al otro por fracaso diplomático, mientras ambos comparten responsabilidad histórica. Y mientras esta farsa diplomática elaborada se desarrolla teatralmente en Islamabad, confortable niños inocentes continúan muriendo diariamente en Gaza bombardeada y Líbano atacado bajo bombardeos israelíes incesantes que absolutamente nadie detiene efectivamente porque nadie realmente genuinamente quiere detenerlos políticamente. La verdad objetiva brutal es innegable para cualquier observador internacional honesto genuino, dispuesto a ver analíticamente más allá de propaganda gubernamental fabricada coordinada. Las lecciones para Venezuela, observando desde Caracas, son múltiples, valiosas y aplicables directamente. Superpotencias globales mienten tan descaradamente sistemáticamente como dictadores autoritarios de países pequeños vulnerables. Propaganda gubernamental oficial cubre militar y políticamente derrotas militares humillantes estratégicas mediante narrativas triunfalistas completamente fabricadas artificiales. Civiles inocentes vulnerables siempre inevitablemente pagan precio humano más alto devastador de aventuras militares irresponsables decididas impulsivamente por élites políticas distantes privilegiadas. Mediadores diplomáticos neutrales respetados son absolutamente cruciales, indispensables para negociaciones internacionales exitosas duraderas. Presión económica sistemática mediante sanciones coordinadas o bloqueos estratégicos funciona efectivamente como palanca real de negociación geopolítica. Y crucialmente, Israel nunca jamás bajo ninguna circunstancia cumple honestamente treguas internacionalmente firmadas públicamente porque supervivencia política personal de Netanyahu depende existencialmente de guerra regional permanente continua.